El barroco fue un periodo en la historia de la cultura occidental que se originó por una forma nueva de concebir las artes visuales. Además, produjo nuevas obras en todos los campos artísticos, como lo son la literatura, el teatro, la música y otros. Para comentarles algo acerca del estilo barroco, pues esta está caracterizada principalmente por el uso dentro de su composición de líneas curvas, elipses y espirales. Además, las figuras que lo componen son muy recargadas. Para conocer todo acerca del estilo barroco, pues los invito a ver la siguiente nota. La arquitectura barroca es un periodo de la historia de la arquitectura. El término barroco, derivado del portugués barru, que significa perla diferente, se utilizó en un primer momento de forma despectiva para indicar la falta de regularidad y orden del nuevo estilo. Hablar de arquitectura barroca es hablar de una arquitectura que se origina en Roma después del Renacimiento o del último periodo renacentista, que es el manierismo, y que se explaya por toda Europa para mostrar justamente una protesta contra los estilos clasicistas que se venían dando en Florencia y en Venecia. La característica principal de la arquitectura barroca fue la utilización de composiciones basadas en líneas curvas, elipses y espirales, así como figuras compuestas de motivos que se intersecaban unos con otros. En Roma, por ejemplo, el barroco clásico aparece con Bernini a través de las columnatas de San Pedro y con el baldaquino, ¿no? Donde tú puedes ver estas columnas salomónicas retorcidas que forman parte del baldaquino y que también los puedes encontrar en los retablos barrocos o en las portadas de las catedrales o de las iglesias. Bernini no quiere salirse de los cánones que viene ya arrastrando de esta arquitectura renacentista y trata de hacer una diferencia entre las curvas, contracurvas y de los espacios, pero sin ser muy osado, a diferencia de Borromini, su discípulo, que después rompe con este clasicismo y da paso a un barroco florido, tan florido que al final del barroco o de este periodo se convierte ya en un rococó, ¿no? Que es un estilo meramente decorativo, ya no tiene nada que ver con el tema de la arquitectura. En esta arquitectura se adoptan las líneas curvas frente a las rectas por generar aquellas mayor dinamismo y expresividad. Las fachadas adquieren la máxima importancia, pues en ella se suelen volcar los mayores empeños decorativos mediante numerosas cornisas y columnas griegas o romanas. Además, no solamente la arquitectura es importante en el tema barroco, sino también la ciudad. Su concepto pasa a ser una ciudad que tiene un poder político, que alberga un poder político, donde la plaza, que es el elemento principal en las ciudades-estado, ya no cumple una función solamente social o de comercio o económica, sino pasa a ser un espacio urbano donde se alaba al poder político o religioso, colocando siempre al centro una estatua, un obelisco o algo que ensalce justamente a la autoridad que en ese momento lo que hace es manejar el territorio, ¿no? La arquitectura barroca latinoamericana es reconocida por su extraordinaria diversidad debido a la variedad de los materiales empleados en los diferentes lugares geográficos. El estilo barroco en Latinoamérica se basa en lo decorativo, se usaba también en lo constructivo y en lo funcional. Europa se caracteriza por utilizar piedra y madera, ¿no? En estos materiales que a los alarifes o constructores del entonces, porque no habían arquitectos netos, sino eran constructores, gente de oficio, estudiosos, trabajaban todo lo que son portadas, fachadas, retablos y construcciones. Sin embargo, estamos hablando de un periodo en el que ya América estaba siendo colonizada, tenía virreinatos, y con las cortes de los virreyes llegaban a América todas estas personas que estaban dedicadas a la construcción. Ellos hacían que colocaran algunos elementos indígenas propios del lugar. De la influencia barroca en las construcciones de América está presente, tienes ejemplos en México, tienes ejemplos en Panamá, tienes ejemplos en el Perú, pero no es el estilo barroco puro, sino es una influencia que viene de fuera, que tiene algunos elementos indígenas propios del lugar. En el Perú, la arquitectura barroca se introduce por medio de los colonos españoles. Esta influencia embelleció las casas e iglesias del país por la ingenuidad y frescura con que era interpretada, no solo por los albañiles de la época, sino por toda la población peruana.
Las primeras muestras del barroco en el Perú fueron el Cabildo, la Catedral y las casas alrededor de la Plaza Mayor. En Lima y en Cusco y en Arequipa, exponentes del barroco existen porque la arquitectura ya es hecha en piedra, ¿no? En Cusco, por ejemplo, en Arequipa tienes el sillar, en piedra tienes en Cusco, y algunas portadas de las catedrales allá son netamente barrocas, con una influencia mucho más marcada, mucho más enriquecida, pero aparecen igual los elementos indigenistas de la famosa escuela cusqueña o de las famosas escuelas arequipeñas que se estaban gestando en paralelo a estos estilos europeos. En Piura, una de las obras que podría yo rescatar o resaltar como parte del barroco y en algunos autores consideran barroco tardío es la iglesia de Sechura, ¿no? Si tú puedes mirar la iglesia en sus espacios interiores y en su ornamentación, tiene muchos elementos de este estilo que se origina en Europa, que tiene que ver con las curvas y contracurvas, con el tema de los espacios, las cúpulas, las bóvedas, con el tema de todo este dinamismo, ¿no? Espacial o decorativo. Sin embargo, Sechura como iglesia, que además nos representa a nivel regional, tiene algunos digamos, elementos indígenas propios del lugar, propios de la etnia Tayán, propios de este momento en el que se construye la iglesia, y que hace que este estilo sea propio del lugar como parte de una influencia y no como un estilo netamente peruano, ¿no? O americano, ¿no? Es importante mencionar que, en la actualidad, solo algunas iglesias y casas ubicadas en Lima, Cusco y otras provincias de marcada influencia española son las únicas muestras de las construcciones de aquella época, pues los terremotos de 1687 y 1746 destruyeron en gran medida nuestro patrimonio histórico. Es un estilo que quedó en el pasado y que actualmente no se usa. Estamos ya en otra corriente, estamos en una arquitectura contemporánea, hay muchos más materiales que te permiten hacer o cubrir grandes claros y hacer otros diseños, ¿no? Que no tienen ya nada que ver con ese estilo. Simplemente es digamos que es parte de la historia de la arquitectura que nos ayudó, que nos aportó a evolucionar para comprender lo que ahora tenemos, ¿no?